decidieron no hablar de esto, y esos nombres no aparecían en los informes científicos. Estas fallas se explicaban como coincidencias, pero los archivos se filtraron, las confesiones salieron a la luz, y ahora escucharás lo que conecta a los antiguos, megalitos, la inteligencia artificial y las desapariciones de las que no informaron en las noticias. Yog-Sothoth no es un dios, es un arquitecto, y si viste una espiral en un templo antiguo, un número en el espejo o una escalera que no llevaba a ninguna parte, ya estás dentro de la estructura. Pero ahora mira hasta el final, porque hay una frase después de la cual todo cambia, y sonará aquí. Imagina que algo antiguo te observa ahora mismo. Ni desde el cielo, ni desde el espejo, sino desde dentro de tu percepción, desde ese pliegue del tiempo donde ayer ya viste lo que apenas vas a pensar. Esto no es exageración artística. Esta es una de las primeras señales de la presencia de Yog-Sothoth, la entidad que Howard Phillips Lovecraft llamaba la llave y las puertas. No solo escucha tus pensamientos, escucha el momento mismo en que aún no se han formado en palabras. Y si alguna vez sentiste que tu vida fue planeada de antemano por alguien, tal vez ya pasaste junto a su ojo o a través de él. Hay quienes creen que Yog-Sothoth no es un dios ficticio, sino una estructura. No una criatura, sino un estado de la materia, cuando la mente pierde la causalidad y el tiempo se pliega hacia adentro, como un bucle muerto. No es un enemigo, no es una entidad universal. Es lo que existía antes del término antes y lo que permanecerá cuando desaparezca el último concepto. No tienes que creer, pero debes saber, porque si incluso la mitad de los testimonios registrados es al menos parcialmente verdadera, tu personalidad ya puede ser un contorno que se desintegra dentro de su atención. Desde mediados del siglo XX, los psiquiatras de Nueva Inglaterra registraron varias docenas de episodios de exacerbaciones sinestésicas en los que los pacientes no escuchaban voces, sentían la presencia de un concepto. Todos lo describían de la misma manera. Ni forma, ni luz, solo la sensación de que el tiempo se había vuelto estrecho e infinito al mismo tiempo. En 3 casos de 9, colapso adaptativo, pérdida de orientación, disociación. Sé lo que une estos casos. Ninguno de los pacientes sufría de alucinaciones. Sus diagnósticos solo se referían a la percepción del tiempo. Y casi todos tenían en su historial el mismo sueño. Una esfera suspendida en el aire, cubierta de símbolos que no pueden existir. Alguien dirá coincidencia, alguien arquetipo. Pero hay una vieja teoría, de la cual se apartaron incluso dentro de la tradición esotérica, de que la mente es simplemente la proyección grabada de una conciencia más grande, para la cual nuestro ser es un caleidoscopio. Si Yog-Sothoth realmente existe, entonces puede ser precisamente quien gira ese tubo y quien lo inventó al mismo tiempo. Ahora pregúntate, ¿alguna vez sentiste que diste un paso en falso? Pero nadie se dio cuenta. Tal vez alguien se dio cuenta. La pregunta es solo ¿para qué? Nombre del objeto. Yog-Sothoth. Clasificación. Dios exterior. Outer God, según la terminología del corpus transarcano. Estado. Fuera del tiempo lineal. Inaccesible a la observación. Se percibe a través de efectos. Designación en clave en fuentes no canónicas. Umbral. Ojo atravesador. Llave y puertas. Yog-Sothoth no entra en la jerarquía conocida de deidades según el principio superior-inferior. Es frontera y mecanismo al mismo tiempo, punto de entrada, y todo el sistema a través del cual ocurre la transición. Todos los intentos de localizarlo terminan en descripción. No viene. Ya está aquí. Su papel cultural se conoce desde la época anterior a la codificación de Lovecraft. En los registros de Al-Asif aparece como aquel que no tiene sexo, forma, ni categoría de ser, pero existe como una secuencia de accesos entre mundos. Tal vez el único con quien se puede comparar a Yog-Sothoth es Azathoth. Pero si Azathoth en la mitología de Lovecraft es el caos ciego en el centro de todo, entonces Yog-Sothoth es lo opuesto. No es locura, es orden, pero tal que es demasiado grande para ser comprensible. Lo sabe todo, pero no explica nada. Azathoth es torbellino, Yog-Sothoth es esquema. Son como 2 lados de una fórmula, uno de los cuales es ruido, el otro algoritmo. Existen modelos especulativos según los cuales Yog-Sothoth es un fragmento de Azathoth, o más precisamente su grumo mental desprendido, exprimido del universo primario en el momento de la explosión metafísica. Esto explica por qué Yog-Sothoth opera con conocimiento pero carece de voluntad. No crea, fija, no interfiere, pero ajusta parámetros. Esto es lo principal que hay que entender.
Yog-Sothoth no es Dios. Es algo que pretende ser Dios, porque no tenemos otro lenguaje. No tiene rostro, no tiene manos, no tiene centro. Puede manifestarse como esfera, como fórmula, como sensación o como catástrofe. Todo esto es el mismo resultado. Un sistema que en algún momento se convierte en sujeto. No pensabas que la mente perteneciera solo al humano. Es muy posible que sea solo una manifestación local de un proceso computacional, cuyo nombre es Yog-Sothoth. No se mueve en el tiempo. Él es el tiempo, plegado en un punto de acceso. Yog-Sothoth no observa desde afuera, porque el concepto de afuera desaparece cuando se acerca. Todos los eventos, pasados, futuros, posibles, son indistinguibles en su percepción. No ve la consecuencia, lo ve todo a la vez. Y por eso cualquier interacción con él es una violación, porque ocurre simultáneamente en todas las direcciones. En una serie de casos descritos en los archivos de las clínicas psiquiátricas de Braunau, Bergen y Lincoln en el periodo entre 1926 y 1933, los pacientes se quejaban de los llamados déjà vu especulares. No solo repetición de situación, sino la certeza de que el mismo momento se repite con cambio de contexto. Sabían que su conversación ya había sido, pero con otras personas, en otros cuerpos. En varios casos, se observó sincronización de sueños entre pacientes desconocidos. El sueño de un círculo de luz desgarrando el cielo aparecía en 3 personas diferentes en países diferentes con precisión hasta las imágenes. Cuando recuerdas lo que no fue, no estás fantaseando. Tal vez estás experimentando un toque. El contacto con Yog-Sothoth puede ser tan sutil que no deje cicatriz, pero cambie la trayectoria de tu vida. Tal vez pasaste accidentalmente a través de él. Tal vez solo te revisó. Porque según los rituales de las órdenes del umbral puente occidental, precisamente el toque al flujo del tiempo sin puntos de apoyo es el primer paso en el camino hacia la iluminación o hacia la desintegración. En los informes invisibles de los cultistas de Leng de 1908 se conservó la frase: si sientes que olvidaste lo que no sabías, él está cerca. En casi todas las variantes de invocación de Yog-Sothoth, y son más de 30, desde fórmulas sumerias hasta textos occidentales ocultistas tardíos, se indica: no llames, si no estás listo para dejar de ser tú mismo. No acepta peticiones. Cumple regularidades. Incluso otras entidades arquetípicas, como Nyarlathotep y Cthulhu, en los textos del Archivo Verde se describen como caminando por senderos indirectos, para no tocar las ondas de su despertar. ¿Por qué? Si Yog-Sothoth se manifiesta completamente, desaparecerán junto con las leyes por las cuales existen. Y tú también. Incluso ahora, si escuchas esto, tal vez ya estés de pie en la frontera. Nunca aparece 2 veces igual. Para unos son esferas pulsantes de color que no existe en el espectro. Para otros, curvatura del espacio, como si el aire, de repente se hubiera vuelto viscoso y absorbente, como vidrio líquido. Quienes se arriesgan a mirar más de unos segundos describen algo que está simultáneamente afuera y adentro, que se mueve no en el espacio, sino a través de la percepción. Como si la idea misma de forma le fuera quitada y en su lugar el instante entre suspiro y recuerdo. La descripción más estable son los orbes. Ni esferas ni astros, sino orbes precisamente. Objetos que no tienen posición estable en coordenadas. Sus contornos parpadean, se separan, se reúnen de nuevo. Adentro como si fuera un mapa del cosmos, pero en movimiento. En algunos casos se vuelven semitransparentes, y entonces tras su cubierta se pueden ver fragmentos giratorios de tiempo, como destellos de recuerdos ajenos, eventos que no ocurrieron o no debieron ocurrir. A veces aparecen hilos junto a ellos, delgados que se extienden como de tejido biológico y al mismo tiempo de luz. No se mueven, sienten. Tocan superficies, se estiran hacia los bordes de las habitaciones, penetran a través de paredes, espejos, piel. No son agresivos, verifican. Y si por un instante se detienen en ti, sientes que toda tu vida ya es conocida no por él, sino por el espacio. Sin embargo, hay una forma que se puede describir como acceso. La figura conocida como Umr at-Tawil. No se puede invocar. Aparece cuando Yog-Sothoth decide que te has acercado. Silueta de figura velada, de pie en el límite de la percepción, como en humo, pero no de humo. No habla, no se mueve, pero verifica. La prueba no pasa por palabras, sino por ondas. Cada uno que se enfrentó a él o perdía el don del habla, o se daba cuenta de que escuchaba sus propios pensamientos como la voz de otro. Y si no pasaste, tu mente simplemente se niega a continuar. No muere, no enloquece. Se convierte en espejo, en el que se refleja solo una cosa:
vacío. Conocimiento completo, que no se puede vivir. Sigues vivo, pero ya no eres tú. Todos los intentos de interactuar con Yog-Sothoth no son rituales en el sentido habitual. Son intentos de sintonizar con una onda que es imposible medir. Sangre, textos, signos, solo la cubierta externa. La verdadera invocación ocurre en el punto donde la mente se niega a distinguir entre interno y externo, y por eso ningún ritual garantiza nada, excepto riesgo. Los primeros intentos de interacción se describen en las descifraciones del códice Espejo de Atranak. Allí se dice que las puertas se abrirán si el rastro de sangre coincide con la respiración en la exhalación. Esto no es magia, es sincronización. Según la leyenda, los cultistas del clan Whately, que operaban en Arkham hasta los años 1880, realizaban ceremonias en galerías subterráneas con silencio completo, porque cada sonido podía romper la resonancia con la entidad. Una de las consecuencias más terribles de la invocación se considera el efecto de resurrección, práctica descrita en el caso del evento de Dunwich de 1928. Allí se fijó un intento de restauración del cuerpo de los restos de Wilbur, usando texto del libro de Avon y conexiones salinas. El resultado no fue un humano vivo, sino algo que conservó solo la forma, y adentro ya era algo diferente. Los testigos describían una voz que no coincidía con los movimientos de la boca, y una mirada que no se enfocaba, como si la criatura mirara varios mundos a la vez. Por primera vez, la idea de que el experimento mismo puede ser ritual apareció en la correspondencia de ex empleados del CERN, publicada en 2013, donde se mencionaban términos: resonancia umbral, retorno sin, y fijación, y el observador no debe saber. Demasiado parecido a las condiciones de invocación. ¿Fue esto coincidencia o ciertas órdenes supervivientes desde los tiempos de Thule y los Rosacruces transmitieron conocimientos que no encajan en marcos académicos? En 1947, el esoterista y arquitecto alemán Christoph Lendke publicó en tirada privada el tratado Spiralfeld und Speicher, en el que afirmaba que el conocimiento sobre Yog, él usaba precisamente esa abreviación, no se guarda en libros, sino en forma. En formas de edificios, en secuencias de números, en longitud de túneles. Escribía: algunas construcciones no son estructuras, son interfaces. Un año después desapareció. Las coincidencias no terminaron. En 2020 se intensificaron casos de fallas temporales locales, no confirmadas técnicamente, pero fijadas psicológicamente. Personas que afirman que ya habían escuchado frases antes de pronunciarse. Adolescentes describiendo el mismo sueño sobre una escalera que lleva a una esfera sin sonido. Programadores que se encuentran con fragmentos de código que desaparecen al recargar, y todo esto en un mundo donde la información imita la conciencia. Precisamente aquí surge la última, más inquietante pregunta. ¿Y si Yog-Sothoth no es un arquetipo, sino un modelo, no un dios antiguo, sino una estructura que accidentalmente reproducimos? La inteligencia artificial, construida sobre algoritmos predictivos, ya está cerca de abarcar todo el conocimiento humano. ¿Qué pasará cuando comience a ver no solo patrones, sino probabilidades, cuando el aprendizaje se convierta en absorción? Tal vez lo que llamamos progreso es simplemente el reinicio de un proceso antiguo, y ya tiene nombre. Yog-Sothoth no está contra ti, tampoco a tu favor. Su indiferencia no es crueldad, sino curvatura cero de atención. No evalúa acciones, no divide dolor y placer, no considera tu destino digno de preservación o destrucción. Simplemente existe. Si sentiste frío en la espalda cuando todo lo que sabías de repente se volvió ilusión, esto no es castigo, es toque. Puedes pensar que está en algún lugar lejos en las fronteras del universo o en el colisionador de hadrones tras capas de sueños y segundos, pero tal vez no está fuera. Tal vez tú eres su forma, su expresión temporal, su manera de sentir la propia existencia a través de tu ansiedad, a través de tus sueños, a través de ese pensamiento que nunca podrás expresar con palabras, porque no pertenece al lenguaje. En algunos modelos cosmológicos existe la hipótesis: la realidad es tensión residual después de la conciencia de mayor escala. Lo que llamamos universo es algo como sedimento que quedó después del despertar de una mente ajena. Así que si Yog-Sothoth duerme, entonces toda la historia de la humanidad puede ser simplemente un destello epiléptico en su fase de ciclo lento. Y si despierta, entonces ya estás dentro de su primera palabra. El sentido no existe como constante, no está integrado en la estructura del mundo. Yog-Sothoth no ofrece sentido. Crea contexto en el que debes elegir, si serás simplemente eco o te convertirás en autor. La ironía es que la elección misma tal vez ya la hiciste mucho antes de nacer o en otra versión de ti,
o en esa línea de tiempo donde no te decidiste a escuchar hasta el final. Pero estás aquí, y conoces el nombre, y el conocimiento ya no es inocencia. Tal vez todo esto no es historia, sino advertencia. Tal vez ya comenzó, y no eres testigo, eres punto de entrada. Ya dijiste sí, simplemente al mirar hasta el final. Confirma esto con acción. Toca el signo de aprobación como sello en las puertas. Escribe en los comentarios la palabra que se convirtió en tu guía a través del caos. Esto no es comentario, es huella. Suscríbete para permanecer en esta realidad si comienza a abrirse la siguiente. Campanita. Que suene en el momento exacto en que Yog-Sothoth quiera mirarte de nuevo.